8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Converso con Edurne Ochoa. Edurne es una mujer que entiende de una manera, yo diría hasta muy orgánica, muy profunda el tema del feminismo y el tema de las luchas vinculadas a las mujeres y de manera particular la que se desarrolla este día. Ella es además presidenta de una asociación que lleva por nombre 33 Mujeres. Te doy la bienvenida, Edurne. Gracias por estar con nosotros. Gusto saludarte. Al contrario, amigo, muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Lo primero que te preguntaría, y es algo que trato de entender, ¿se ha avanzado? Es decir, ¿se ha avanzado o en realidad no se está avanzando y cada vez vemos algún deterioro todavía mayor, más violencia, más agresión? ¿Qué es lo que ha pasado en la evaluación que puedas hacer en el tiempo que llevas de este activismo? No, yo creo que sí se ha avanzado finalmente, y voy a ponerlo en fechas, ¿no? 1993 las mujeres fuimos reconocidas en el derecho internacional, en la Convención de Viena de Naciones Unidas, como humanas. 1953 las mujeres ganamos el derecho a votar y ser votadas. 1975 las mujeres ganamos el derecho para abrir una cuenta de banco sin el permiso de nuestro papá, de nuestro esposo o de nuestro tutor. Hace 60 años ganamos el derecho a utilizar pantalones en este país. Y como eso hemos ido de manera progresiva y paulatina ganando y conquistando muchos derechos las mujeres. ¿No estamos en el lugar óptimo? No, no lo estamos. Falta mucho por consolidar la igualdad sustantiva, que es el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres, por supuesto que sí. Pero creo finalmente que desde los espacios legislativos, a través de los presupuestos, por ejemplo, en México tenemos una acción afirmativa que es el anexo 13, en donde se destina el presupuesto nacional a los estados para que podamos lograr dos cosas. Hay dos mecanismos internacionales. El mecanismo para la igualdad entre hombres y mujeres, y el que previene, atiende, sanciona y erradica la violencia hacia las mujeres. Estos dos grandes mecanismos para el adelanto de las mujeres están formados en México como parte firmante y ratificante de contratos o convenios internacionales como la CEDAW, como Beijing y como Belém do Pará. Entonces, México, el Estado mexicano está obligado a seguir avanzando de manera progresiva y paulatina a favor de los derechos humanos de las mujeres. Hoy estoy aquí contigo, esa es una muestra de que ganamos también el derecho a alzar la voz en el espacio público, a tener tiempo, aire y mediático, porque antes no podíamos concebir que las mujeres estuviéramos en estos espacios hablando de nuestros derechos. Y por supuesto, los últimos 5 años que se han dado estas marchas masivas en México y a nivel mundial, también el apropiarnos del espacio público, que es en donde se comete el 80% de las violencias, nos habla que las mujeres y sobre todo las nuevas generaciones o las más jóvenes no están dispuestas a seguir negociando estos derechos que son irrenunciables e innegociables. Ahora, si tenemos todos estos avances, ¿por qué cada día vemos más actos de violencia, de agresividad? El número de feminicidios va en aumento. Ese respeto que tendría que existir, yo no lo veo de manera fehaciente en las casas, en las familias, en la formación de los hijos hombres. Así es. ¿Qué está pasando? Yo creo que todavía tenemos muchísimo que hacer, digo. Yo podría decirles que tengo la fórmula mágica, no la tengo, pero sí estoy cierta que hay dos formas de ver el problema que tenemos, que es la violencia hacia las mujeres. Desde un lado punitivista, yo no soy punitivista, porque cierto es que podríamos llenar las cárceles de violentadores y eso no va a solucionar absolutamente nada. O esta parte que para mí es la primordial, que es la educación y la prevención. Me parece que México finalmente tendría que replantear todo un sistema educativo y obviamente hablar en estos espacios en donde hay sesgos de género. El hogar, tú lo acabas de decir, en la familia, en donde no podemos seguir creyendo que las mujeres son las princesitas o que nacieron para casarse y seguir haciendo todas estas labores del espacio privado, que es lavar, sacudir, planchar, maternar, etcétera. Y por otra parte pensar que los varones solo pertenecen al espacio de lo público, en donde son los que dominan, los que proveen, los que protegen, etcétera. Entonces, esta relación hombres, mujer, niño, niña, desde este espacio familiar se tiene que replantear. Después, otro sesgo de género es la escuela, ¿no? En donde pasamos de 5 a 8 horas, dependiendo el nivel de educación en donde estemos,
Y las maestras y los maestros también tienen que educar con perspectiva de género. No podemos seguir diciendo, vamos a hacer un ejercicio de matemáticas, pero no, tú eres niña y no eres buena para las matemáticas, entonces va el niño a pasar a hacer las matemáticas, y tu comunicación, porque las niñas hablan mucho, entonces tú eres la que vas a hacer el tema de comunicación. Ahí se siguen dando estos sesgos. Y luego recibimos 3,000 impactos publicitarios diarios. Tenemos también que pegarle a toda esta comunicación con perspectiva de género para que no sea sexista, para que no haya estereotipos, para que no haya roles, porque nos siguen construyendo como sociedad bajo la misma lógica, aunque en las leyes seguimos luchando y en el territorio las mujeres que lo ocupamos. Entonces, en el tema de educación y prevención hay que apostarle, y no es que la violencia haya aumentado por sí misma. El tema es que hoy ya no estamos dispuestas a quedarnos calladas. Hoy yo aquí lanzaría una pregunta a las mujeres que podrían ser mi mamá o mi abuela, en donde les decían que calladitas se veían más bonitas, que los trapos sucios se lavaban en casa. Las mujeres no alzaban la voz y no lo denunciaban. Hoy ya no estamos dispuestas a quedarnos calladas, y claro que ha habido avances. Hace unos días, por ejemplo, en materia de usos y costumbres, ya está legislado que las niñas no pueden ser intercambiadas, por supuesto, por una vaca, o casadas con un hombre mayor que ellas cuando ellas son aún infancias. Entonces, hemos ido avanzando, me queda claro que hay mucho por hacer, pero también creo que la gran deuda en este país tiene que ver con la impartición de justicia, querido Valerio, auditorio. No puede ser que a nivel nacional, de todas las violencias que se presentan en fiscalías y en ministerios públicos, solo el 2,6% reciba condenas acusatorias. Eso significa entonces que todavía las mujeres, por eso salimos a las calles, porque la justicia no ha llegado. En el momento en que llegue, seguramente se va a mandar un mensaje de no permisividad, y entonces las violencias hacia las mujeres irán bajando o reduciéndose. ¿Será esa la gran deuda social que la sociedad, valga la redundancia, tiene con esta lucha? El hecho de que sigue habiendo impunidad. ¿Será esa la gran deuda social, o cuáles son las otras deudas sociales con esta lucha? El tema de la impartición de justicia me parece vital, porque finalmente manda un mensaje a la sociedad, ¿no? Hay un dicho, una frase que creo que es como muy reveladora, y dicen muchas veces, ¿cuánto cuesta educar a un mexicano y una mexicana? Y te dicen llevarla o llevarlos al otro lado. ¿Por qué? Porque la norma y la regla la conocemos, pero sabemos que si hay laxitud la podemos romper. Pero cuando vamos a un país en donde la regla se debe de cumplir, porque si no te quitan la licencia, porque si no ya no puedes tener ciertos privilegios, entonces la cumplimos. Ese es un proceso. En los gobiernos y en estos países en donde han ido avanzando, hablan de 3 generaciones. Hablan de la primera generación en donde hay educación, en la segunda en donde hay sanción, y en la tercera no repetición. México debería de adoptar este modelo justamente para que podamos tener a largo plazo, pero tampoco tan largo plazo, claro, sino a lo mejor dentro de 2 generaciones, avances en donde tú y yo podamos decir, ahora sí tenemos la generación de la no repetición a través de una política pública integral, sobre todo destinarle presupuesto, y que quienes hoy lleguen a encabezar espacios de decisión tengan perspectiva de género, conozcan de derechos humanos, y decirles que ser mujer no basta. Las mujeres no todas tienen perspectiva de género, y los varones también hay aliados que pueden tener perspectiva de género para luchar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Siempre ayudará a la reflexión mucho escuchar a Edurne Ochoa, feminista, presidenta de la Asociación 33 Mujeres. Gracias por estar con nosotros, Edurne. Al contrario, amigo, muchas gracias por la invitación.